Un cordial saludo. Hoy vamos a hablar del método Branch and Bound. Este es un método que se utiliza para resolver problemas de optimización entera u optimización entera mixta. Es decir, aquellos problemas en los que hay variables que deben tomar valores enteros y otras variables pueden tomar valores reales. Los fundamentos son la ramificación, es decir, el problema se divide en subproblemas más pequeños, entonces al final se cuenta con un árbol, es decir, un grafo en el que se tienen nodos y arcos. También está el acotamiento, se calculan cotas inferiores y superiores para el valor óptimo de la función objetivo en cada subproblema, pero realmente se cuenta con uno para el problema inicial. Por ejemplo, cuando se calcula el primer problema, el primer subproblema, que en últimas es un LP relajado, es decir, un LP en el que las restricciones de integralidad se han descartado, entonces si estamos en un problema de maximización, es una cota superior para el valor de la función objetivo del problema. Luego, cuando se encuentre la primera solución en el que se cumplan las condiciones de integralidad, entonces esta se convierte en una cota inferior para el problema. También está otro de los fundamentos, es la poda. Se descartan subproblemas que se conoce que no van a contener la solución óptima del problema. ¿Cuál es el procedimiento para aplicar este método? Lo primero es resolver el LP relajado. Si el subproblema está, digamos que, comprendido, entonces no es necesario ramificar en ese subproblema, se considera que está comprendido, o también se llama acotado, si el problema es no factible, tiene una solución óptima entera, o el valor óptimo del subproblema es inferior a la cota inferior de la que habíamos hablado hace un momento. Ahora, esto aplica para problemas enteros puros, es decir, en donde todas las variables deben tomar valores enteros, pero en esencia es el mismo procedimiento para programación entera mixta. En esos casos la ramificación se tiene que hacer solo en las variables que son enteras o que deben tomar valores enteros, no en el resto. Ahora, un problema es descartado si es no factible o si el valor óptimo de ese subproblema, ya sea entero o no, ¿sí? ya cumpla con las condiciones de integralidad o no, es inferior a la cota inferior del problema como tal. Lo último es escoger el siguiente problema que se debe ramificar. Existen varios criterios. Dos de los más usuales son el LIFO, el Last In, First Out. Entonces se acota la última ramificación que se hizo. La otra alternativa es saltar al lado aquel nodo que tenga el mayor valor de z. Esto hace que las ramificaciones se hagan como un poco en desorden, que se pase de un lado al otro del árbol. Y se supone que si se aplica este criterio, en última hay que hacer más ramificaciones, o es lo que se espera. Por lo tanto, el ejemplo que vamos a ver hoy lo vamos a ver utilizando, o lo vamos a resolver utilizando el criterio LIF. Este es el problema que vamos a resolver, un problema bastante sencillo, pero se van a dar cuenta que a pesar de ser bastante sencillo, necesitamos varias iteraciones. Entonces, maximizar z, que es igual a 7x1 más 3x2, sujeto a solo dos restricciones. 2x1 más x2 menor o igual a 9, 3x1 más 2x2 menor o igual a 13. Ambas restricciones ambas variables deben ser mayores o iguales a 0 y enteras. Escribamos el problema o este subproblema en forma estándar. Para ello necesitaríamos dos variables de holgura, que son S1 y S2. Mire que en este caso todas las variables que tenemos son mayores o iguales a 0 y nos hemos olvidado por ahora de las restricciones de integralidad. Este sería el tableau para este problema. Aplicando simplex, entonces se tendría que debe hacerse el pivote en
debe hacerse el pivote aquí en la fila 2, porque la razón, dividiendo 9 entre 2 me da 4.5 y 13 entre 3 me da 4.33. Este es mucho menor, es decir, esta restricción limita mucho más el valor de la variable x1, por lo tanto se hace el pivote aquí. Las operaciones entonces que hay que hacer es a la fila 2 se debe multiplicar por 1/3, a la fila 0 es igual entonces a la antigua fila 0 más 7 veces la nueva fila 2. En la nueva fila 2 tengamos en cuenta que aquí hay un 1, no un 3. Y la nueva fila 1 es igual a la fila 1 menos 2 veces la fila 2. Esto da como resultado este tabló. Y ya este es óptimo, estamos maximizando y no tenemos coeficientes negativos en la fila 0. Entonces ya este tabló es óptimo, lo que nos lleva al primer nodo del árbol. Tenemos el subproblema 0, z igual a 30 1/3, x1 igual a 4 1/3 y x2 es igual a 0. Entonces esto, ahora el siguiente procedimiento es ramificar esto porque no cumple pues, con las condiciones para decir que está comprendido. No es no factible, no tiene una solución entera y no tenemos cota inferior, entonces no sabemos, hasta ahora no podemos decir nada. Digamos que la cota inferior podría ser menos infinito para efectos prácticos. Entonces, bueno, algo que sí sabemos es la cota superior. Sabemos que el problema no va a ser mayor a 30 1/3. Entonces ramificamos en x1, que debe ser una variable entera y tiene un valor de 4 1/3. Entonces creamos dos subproblemas. Por un lado está el subproblema 1, que básicamente se origina al tomar el subproblema 0 y agregarle la restricción de que x1 tiene que ser menor o igual a 4. Y el subproblema 2, tomamos ese subproblema 0 y le agregamos la restricción de que x1 tiene que ser mayor o igual a 5. Aquí miren, lo que estamos haciendo es eliminando todos los valores no enteros que hay pues entre 4 y 5, ¿sí? Todos esos valores, todos esos números fraccionarios para la variable x1. Resolvamos entonces el subproblema 1. Este fue el tabló que nos generó el subproblema 0, el tabló óptimo. Entonces a este tabló óptimo le adicionamos la restricción x1 menor o igual a 4. Entonces para ello necesitamos una tercera variable de holgura. Ya nos queda aquí. Pero mire que x1 es una variable básica, por lo tanto debemos eliminar este 1 que está en la tercera fila, en la columna de x1. Para ello lo que hacemos es reemplazamos o sustituimos la fila 3 por la diferencia entre la fila 3 y la fila 2. Esto nos genera este tabló que está aquí. Si se dan cuenta, todo se tiene factibilidad dual, todos los valores en la fila 0 son mayores o iguales a 0, pero no se tiene factibilidad primal porque hay un número negativo en la tercera fila, un coeficiente negativo. Entonces podemos aplicar simplex dual. Yo en la descripción incluiré un enlace a un video en donde se explica un poco, de manera de pronto más detallada, en qué consiste el simplex dual. Por ahora, entonces, digamos que solamente tenemos que comparar que haya valores negativos en el lado izquierdo. Si no hay valores negativos en el lado izquierdo de esa fila en la que está el coeficiente negativo, en el lado derecho, entonces se considera que el problema es no factible, porque no tendría sentido que la suma finita de valores mayores o iguales a 0 de un número negativo. Entonces, ¿cómo escogemos ahora? Ya sabemos que esta es la fila en la que tenemos que hacer el pivote, pero aún no sabemos cuál es la columna. Entonces se divide el coeficiente de la fila 0 por el valor en la fila 3, por el coeficiente de la fila 3, pero solamente se consideran aquellos casos que tengan valores negativos. En este caso sería x2 y s2. A ese valor se le calcula el valor absoluto, y en este caso la columna x2 da 2.5 y s2 da 7. Por lo tanto, se toma el menor valor, que es el de la columna x2.
y hacemos el pivote en esta columna. Para ello entonces tenemos que hacer todas estas operaciones elementales fila. La nueva fila 3 es menos 3 medios de la antigua fila 3. La fila 0 es igual a la fila 0 menos 1, 2 tercios multiplicado por la nueva fila 3. La nueva fila 1 es igual a la antigua fila 1 más 1 tercio de la fila 3. Y la nueva fila 2 es igual a la antigua fila 2 más la antigua fila 3. Esto nos da como resultado este tablero, el cual es óptimo y es factible. Entonces, tenemos que x1 es igual a 4 y x2 es igual a 0. ¿Sí? Esta es la... Perdón, y x2 es igual a 0.5. X1 igual a 4, x2 igual a 0.5. Esta sería entonces la solución del problema S1, del subproblema 1. Dijimos que siempre estamos aplicando el criterio LIFO, entonces siempre vamos a ramificar en la última o en los subproblemas resultados de la última ramificación. Aquí surgen dos subproblemas, el subproblema 3 y el subproblema 4. El subproblema 3 es el resultado de tomar el subproblema 1 y agregarle la restricción x2 menor o igual a 0. El subproblema 4 es el resultado de tomar el subproblema 1 y agregarle la restricción x2 mayor o igual a 1. Empecemos entonces con el subproblema 3. Entonces, este fue el tablero óptimo que se obtuvo al resolver el subproblema 1. A este entonces le agregamos la restricción que dice que x2 debe ser menor o igual a 0. Recuerden que en el simples hay una restricción que me dice que x2 tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, al yo agregar esta restricción, en últimas lo que estoy diciendo es que x2 tiene que ser exactamente igual a 0. Bueno, entonces, aquí tenemos nuevamente un problema y es que x2 es una variable básica, por lo tanto debemos eliminar el 1 que está en la fila 4. Para ello, entonces, a la fila 4 le restamos la fila 3 y sustituimos ese resultado por la fila 4. Nos da este tablero. Nuevamente aquí tenemos un coeficiente negativo en el lado derecho. Verificamos si hay coeficientes negativos al lado izquierdo de la restricción y está aquí en la columna S2. No hay necesidad de comparar nada porque es el único que tenemos, por lo tanto se hace el pivote en ese punto o en esa celda, pues. Entonces tenemos que para las operaciones elementales fila que hay que hacer es que la nueva fila 4 tiene que ser igual a menos 2 veces la fila 4. La fila 0 es igual a la fila 0 más 3 veces la fila 4. Entonces, si multiplicamos esto por 3 me da menos 1.5 más 1.5 pues me da 0. La fila 1, la nueva fila 1 es la diferencia entre las dos, la fila 1 y la fila 4. Aquí menos 0.5 menos 0.5 pues me da 0. La fila 2 queda igual, hay un 0, entonces ese valor queda igual. Y la fila 3 es la suma del resultado de tomar la fila 3 y sumarle la fila 4. Este es el tablero óptimo y este cumple con la condición de integralidad. Entonces tenemos que x1 es igual a 4 y x2 es igual a 0. Z es igual a 28. Ya entonces tenemos una cota mínima, una cota inferior. Sabemos que el problema va a estar o el valor de z va a estar entre 28 y 30 punto algo, que fue lo que nos dio el subproblema 0. Entonces aquí está. Entonces ya este no lo tenemos, ya este está comprendido, no tenemos que ramificar aquí. Por lo tanto procedemos a a resolver el subproblema 4. Bueno, antes de eso, como esta solución es factible y es la primera que encontramos, esta pasa a ser una solución candidata. Es decir, si no encontramos una solución que cumpla con las condiciones de integralidad y que sea mejor a 28, ¿sí? Pues entonces esta sería la solución óptima del problema. Entonces la dejamos, vamos a marcarla aquí como una solución candidata al hacer el óptimo, ¿sí? Bueno, entonces ahora sí vamos a resolver el subproblema 4. Tomamos el subproblema 1 nuevamente y
en lugar de la restricción de que x2 menor o igual a 0, le agregamos la restricción de que x2 es mayor o igual a 1. Entonces, este fue el resultado de resolver el subproblema 1. Agregamos entonces esta restricción. Pero aquí es que x2 es mayor o igual a 1, pero multiplicamos por menos 1. Y esto nos queda menos 1, 1, menos 1 aquí. ¿Sí? Me explico. Estaba x2 menos e4 igual a 1. Entonces queremos que 4 sea básica, por lo tanto necesitamos que este valor sea no negativo. Bueno, que sea positivo, de hecho, que sea igual a 1. Entonces multiplicamos por menos 1. Ahora tenemos el problema aquí que en x3, x2 es básica, por lo tanto este menos 1 debe desaparecer de acá. Para ello sumamos a la fila 4 le sumamos la fila 3. Y nos queda como resultado este tabló, con un número negativo aquí en el lado derecho. Así que verificamos en el lado izquierdo si hay números negativos y encontramos que aquí está menos 1.5. Nuevamente hacemos operaciones elementales fila. Recuerden, la idea es que me quede 0 en todas estas y un 1 aquí. Pues ya sería como repetir lo que está acá. Esta la pueden verificar que sí son estas las operaciones que hay que hacer. Entonces, si aplicamos esas operaciones, el resultado que tenemos es este tabló que está acá. Es óptimo, pero mire que x1 tiene un valor que no es entero. Entonces, esto nos lleva a que tenemos que volver a ramificar en el subproblema 4. Tenemos que el z es igual a 28.6. Está por encima de este valor. Yo diría que no va a ser óptimo definitivamente, pero bueno, hagámosle. Simplemente por completitud vamos a terminarlo acá. Entonces, como x1 es igual a 3 2/3, entonces ramificamos. Por un lado agregamos la restricción de que x1 menor o igual a 3, ahí creamos el subproblema 5, y la restricción x1 mayor o igual a 4, y con esto creamos el subproblema 6. Empecemos a trabajar entonces con el subproblema 5. Para ello tomamos este tabló que acabamos de calcular, que fue el resultado del subproblema 4, el tabló óptimo del subproblema 4, y le agregamos la restricción de que x1 tiene que ser menor o igual a 3, que es esta que está aquí, pero tenemos un 1 aquí en la fila 5, en la columna de x1, por lo tanto a la fila 5 le tenemos que restar la fila 2 para eliminar este valor que está acá. Esto nos da como resultado este tabló. Mire que hay un número negativo aquí en el lado derecho. Tenemos dos alternativas para hacer el pivote. Comparamos y nos da que la columna de S2, la razón, el valor absoluto de la razón es 7. De la columna de E4, el valor absoluto de la razón es 2.5. Por lo tanto, hacemos el pivote en la columna E4, la fila 5. Operaciones elementales fila que hay que hacer son estas. Esto nos da como resultado un tabló óptimo y que cumple con las condiciones de integralidad, siendo x1 igual a 3 y x2 igual a 2. Sin embargo, el valor 27, el valor de z27, es inferior al valor z que habíamos encontrado previamente, a esta cota inferior. Y sabíamos que z igual a 28 es una cota inferior para la solución óptima. Por lo tanto, cualquier solución, por muy entera que sea el valor de las variables, que esté por debajo de 28, la descartamos. Sabemos que no va a ser esta una solución óptima del problema. Ahora procedamos con el subproblema 6. Al subproblema 4 le agregamos la restricción x1 mayor o igual a 4. Entonces, este fue el resultado del subproblema 4. Tenemos aquí que x1 menos e sub 5 igual a 4. Entonces multiplicamos por menos 1 y nos da estos valores que están aquí en la fila 5. Tenemos que en la fila 5 hay un menos 1, por lo tanto tenemos que sumarle la fila 2 a la fila 5 para eliminar este menos 1, porque x1 es una variable básica. Al hacerlo, nos dice, nos encontramos con este tabló.
Fíjese que aquí hay un valor negativo, pero no hay valores negativos en el lado izquierdo. Por lo tanto, este problema se considera no factible. El subproblema 6 es no factible y lo marcamos acá, en efecto, como no factible. Ahora solo nos falta por calcular o por encontrar la solución al subproblema 2. Entonces, para este nos vamos al subproblema 0, que fue el primero que calculamos, este de aquí, y le agregamos la restricción de que x1 sea mayor o igual a 5. Es esta. Tenemos x1 menos e sub 3 igual a 5. Multiplicamos entonces por menos 1 y me queda menos 1, 1, menos 5 como los valores aquí en la fila 3. A la fila 3 debemos sumarle la fila 2 para eliminar el menos 1. Y obtenemos nuevamente un valor negativo en el lado derecho, pero sin valores negativos en el lado izquierdo. Por lo tanto, se considera que también este subproblema es no factible. Ya tenemos todos los nodos del árbol, ya están acotados, ya están comprendidos, entonces podemos decir que la última solución candidata que encontramos, en este caso es la solución del problema S sub 3, es la solución óptima del problema. De programación entera. ¿Sí? Verifiquemos. ¿Sí? Recordemos que este fue el problema original, esta es la solución que tenemos y este fue el tabló óptimo del subproblema 3, que fue el que nos dio la solución que estamos diciendo que es la solución óptima del problema. Simplemente para verificar que tiene sentido el resultado, ojo, pudimos haber cometido un error y no lo vamos a detectar ahora. Pero si encontramos alguna inconsistencia, sí podríamos verificar definitivamente que algo hicimos mal. Como sugerencia, implementen esto en un solver. Pueden utilizar OrTools, Cplex, qué sé yo, GAMS, y verifican que este sea el resultado correcto. Bien. Entonces, este fue el tablón. Entonces, nos está diciendo que x1 es igual a 4. Pues 7 por 4 es 28 y 3 por 2, 3 por 0 pues es 0. Entonces sería 28. Mire que coincide con el valor de z en el tablón. Entonces 4 por 2 es 8, x2 es 0. Entonces S1 debería ser igual a 1. Y en efecto aquí está, S1 es igual a 1. Tenemos que 3 por 4 es 12, 2 por 0 0. Entonces S2 tendría también que ser igual a 1, porque pues 12 menor o igual a 13. Entonces la diferencia es 1. Y vamos aquí a S2 y nos dice que este es igual a 1. Listo. Entonces parece ser que el problema tiene sentido, que la solución tiene sentido. Y este fue una rápida explicación del método Branch and Bound o ramificación y acotamiento. Muchas gracias.